Os digo que esos malos, falsos liberales no son ni serán nunca de los nuestros. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal, que ya se había hecho patente en Madrid 2 años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz, se nacionalizan y subastan sobre todo las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras,
lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? Escenas como esta, la inauguración del ferrocarril de Gijón a Sama de Langreo, empiezan a repetirse poco a poco en toda España. El primer tren que circula por la península es el que cubre la línea entre Barcelona y Mataró. Es inaugurado en 1848. Aunque el ferrocarril llega con casi 20 años de retraso, su desarrollo va a resultar vital tanto para la vertebración de las tierras de España como para que el país logre dar el salto de una economía local muy atrasada a otra de integración nacional más acorde con los tiempos. Desde el gobierno, muy interesado en la implantación del ferrocarril, se aprueban leyes para favorecer su desarrollo. ¿Ferrocarril? No, si yo ya lo había pensado. Cualquier mercancía llegaría a Madrid con la mitad de coste de transporte, por lo tanto se podría vender más barata o se tendría un mayor margen de beneficios. El negocio es tan claro que si no nos damos prisa, nos lo pueden pisar. Pensaba que usted solo se interesaba por la política. ¿La política? Cada día me interesa menos. La bolsa se ha enseñoreado del mundo y tiene más poder que los gobiernos. Bien, me parece que puede ser muy interesante. A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización. Pero sobre todo, aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Cómo hay? Fantástico. Les aseguro que París es una ciudad conquistada. En la bolsa no saben dónde meter el dinero. Cuéntanos. Estamos en la época de las grandes empresas. Lo que ocurre aquí no es nada. Europa está congestionada de oro y necesita negocios donde colocarlas. ¡Viva el ferrocarril de Villeneuve! El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y en consecuencia se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras. Con la expansión del ferrocarril, España vive los efectos de la revolución de los transportes. El tiempo se acelera y las distancias se acortan. Hasta ese momento, la velocidad máxima que podía alcanzar el hombre era la de un caballo a galope, la misma que en tiempos de los romanos. El transporte de mercancías y viajeros se había basado durante siglos en la utilización de bueyes, mulas y caballos. La velocidad de las diligencias, el transporte más rápido hasta entonces, apenas llegaba a los 10 kilómetros a la hora, con el retraso añadido que suponía tener que cambiar los caballos en las casas de postas cada 10 o 15 kilómetros. Con la llegada del tren, esa velocidad se triplica. En ir de Madrid a Irún en diligencia tirada por caballos se tardaba 3 días. Ahora en ferrocarril, el viaje se hace en una jornada. Los llamados caminos de hierro se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. Pero los dos sistemas, el tradicional y el moderno,
convivirán largos años, dadas las dificultades que la orografía española presenta para extender el ferrocarril por todo el país. En España, tender 1 kilómetro de vías cuesta de 5 a 10 veces más que en Francia o Alemania. A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abatiéndose cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media. Sin embargo, la población sigue aumentando lentamente. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. La Ley de Minas, aprobada por los liberales progresistas en 1869, que consistía de hecho en la desamortización del subsuelo español, puso en venta gran cantidad de minas propiedad de la corona que estaban mal explotadas por falta de medios. La liberalización del sector minero atrae hacia nuestro país a inversores extranjeros interesados en su explotación. Esta mina, la de Río Tinto, en Huelva, con 5.000 años de historia, explotada desde los Tartesos, rica en oro, plata y cobre, fue comprada en 1873 por una compañía inglesa por poco más de 22 millones de las antiguas pesetas, 132.000 euros. En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías. Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. En Río Tinto, la plantilla pasa de 1.000 a 10.000 mineros. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería. Aún se pueden apreciar en la costa de Vizcaya las heridas que ha dejado en el paisaje la extracción a cielo abierto del mineral de hierro, muy apreciado por la industria siderúrgica europea por su bajo contenido en fósforo, cualidad necesaria para la obtención de acero mediante los nuevos altos hornos. España se convierte en el mayor exportador de Europa de mineral de hierro. La mayor parte sale hacia Inglaterra. Los grandes beneficios que obtienen los exportadores vizcaínos con el mineral de hierro
son reinvertidos en la construcción de modernos altos hornos en la orilla de la ría del Nervión. Vizcaya entra en ese momento en la edad del acero. La prosperidad de Bilbao se dispara. En 50 años multiplica por 5 su población. Alrededor de la minería y la siderurgia, los empresarios vascos crean otros negocios: banca, seguros, navieras y astilleros. En los astilleros del Nervión empiezan a construirse modernos cruceros acorazados como el Vizcaya para reforzar la Armada española. Cataluña, especialmente Barcelona, se convierte durante el último tercio del siglo XIX en el centro de mayor expansión industrial de todo el país. La producción de la industria textil, del algodón y la lana, que había comenzado a mecanizarse años atrás, crece ininterrumpidamente debido a la conquista del mercado nacional, gracias al ferrocarril y a las medidas proteccionistas que le deja el campo libre en las colonias. Cataluña experimenta una época de prosperidad como nunca había conocido. El pueblo la bautiza como la fiebre del oro. Barcelona se convierte en la capital económica de España. La humanidad es muy extraña. ¿Qué quiere decir? ¿A qué vienen estas fiebres? Ayer por la libertad, hoy por el dinero, si después todo queda como antes. No, no. Todo cambia. La humanidad necesita de estas fiebres para crecer. Yo era enemigo de que el dinero, en lugar de ir a la industria, fuese a la aventura del juego de la bolsa. Pero he comprendido que se necesitan sumas fabulosas para poner en marcha los inventos actuales. Sí, $500,000 he sacado por la venta del negocio. Aquí están los libros y la liquidación. ¿Qué clase de mierda es esta? Dólares. Yo quiero pesetas. Han ganado la guerra. Los dólares van hacia arriba. La peseta, caput. La pérdida de las colonias obliga a muchos españoles a liquidar sus negocios allí. Esa llegada de capital, sumada al dinero que traen los indianos que regresan a España, provoca a finales de siglo una gran euforia económica en el país. Los bancos, Hispanoamericano, Banesto y Vizcaya, son de esta época. El dinero repatriado proporciona al desarrollo industrial y financiero en España un fuerte impulso que se mantendrá con el nuevo siglo. Hemos importado la primera máquina para soplar botellas que se ha instalado en toda España. Americana. Patente Owens. Eléctrica. La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante en el transcurso de la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. 9 pesetas para el recibo de la casa, eso lo primero. Y 2 para Pascuala. 5 para la sociedad. Y 10 para pagar la colada. Estos son deudas que hay que pagar. Nos quedan hasta el día 8 que cobre yo 30 pesetas. Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad.
Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intactas sus propiedades rurales y en muchos casos las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía. En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades, y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados. ¡El obispo! ¡Ya viene el obispo! Los esfuerzos de los liberales moderados por reconciliarse con la Iglesia acaban fructificando en 1851 con la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede. En él, Roma se olvida de las propiedades que le fueron arrebatadas a la Iglesia española por la desamortización de Mendizábal, a cambio de que la hacienda del Estado se haga cargo del mantenimiento del culto y del clero y garantice a la Iglesia un trato privilegiado, tanto en el control de la moral pública como en la enseñanza. A su vez, la corona recupera el derecho a intervenir en el nombramiento de obispos. A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para malpagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Estaba diciéndoles que esa buena costumbre de pagar los sábados a un mártir de la ciencia, porque eso es lo que yo represento en esta Arcadia salvaje, la observan muy pocos progenitores. Progenitores, señores míos, aunque a ustedes les sorprenda, quiere decir padres, y padres que paguen fielmente todos los sábados. Además de contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano se estrella contra la escasez de medios de los padres, que en la mayoría de los casos se ven obligados a sacar a sus hijos de las escuelas con 8 o 9 años para ponerles a trabajar y ayudar así a sacar adelante a la familia. A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abatiéndose cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media. Sin embargo, la población sigue aumentando lentamente. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil.
Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensanchar. El desarrollo de la industria provoca una mayor demanda de mano de obra. La clase obrera, que aumenta sin parar, se nutre de campesinos que abandonan el campo y se establecen en barracones o chabolas en torno a las ciudades industriales y las zonas mineras. La ausencia de las más mínimas condiciones sanitarias en estos poblados, unida a la insuficiente alimentación y al hacinamiento, traen enfermedades y epidemias que se ceban en la población. En los años 80 del siglo XIX, la esperanza de vida de un español es, junto a la de Rusia, la más baja de Europa. 29 años. En Francia es de 43 años. La vida de los obreros en las fábricas y minas es extremadamente dura. La jornada de trabajo está en torno a las 12 horas con un jornal de 3 a 5 pesetas diarias, de 2 a 3 céntimos de euro. Estos jornales, a pesar de triplicar a los del campo, no llegan para mantener a una familia. Por eso todos sus miembros, incluidos los niños, tienen que trabajar para pagar, entre otras cosas, el alto alquiler del cuartucho o del barracón, donde los padres viven hacinados con los 5 hijos que tienen de promedio. En el campo, donde sigue viviendo la mayor parte de la población, la vida es aún más dura. Se trabaja de sol a sol por una peseta de jornal. La miseria, el atraso, la escasa alimentación y la ausencia de futuro hace que los campesinos más jóvenes emigren hacia la ciudad o hacia América. Durante las 2 últimas décadas del XIX, salen de España, principalmente hacia Cuba, huyendo del hambre, 1 millón de españoles de una población total de 17 millones. La Iglesia española sigue la nueva estrategia decidida por el Vaticano, que aconseja reconocer al Estado liberal a cambio de obtener más influencia social, y se muestra ahora dispuesta a colaborar con la monarquía liberal. A su vez, el Estado consigue por esa vía apaciguar la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia el régimen liberal. El liberalismo ha dejado de ser pecado y la Iglesia, con la benevolencia de los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se dispone a catolizar de nuevo a España. Poco a poco, la Iglesia católica va impregnando a la burguesía liberal de su estricta moral y de su liturgia, hasta lograr recuperar el poder social perdido tras la Revolución Liberal de los años 30.
la Iglesia apuesta por la enseñanza religiosa como una de las vías para el adoctrinamiento católico de los españoles. Bienvenidos al Colegio de Jesús. ¡Vamos! ¡A formar! ¡Vamos, vamos! En poco tiempo, el país se puebla de órdenes religiosas, muchas de ellas venidas de otros países europeos, que abren colegios dedicados a impartir enseñanza primaria y secundaria, sobre todo a los hijos de la burguesía. ¡Caminen! Un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, funda la Institución Libre de Enseñanza que tiene su sede en este edificio. Su objetivo es impartir una enseñanza no dogmática, bajo el principio de libertad y el cultivo de la ciencia, encaminada a formar a la élite necesaria para la modernización de España. La enseñanza que imparte la Institución Libre es un foco de renovación pedagógica. Introduce la coeducación de chicos y chicas, rehúye el cultivo exclusivo de la memoria como forma de aprendizaje, potencia la personalidad de los alumnos, su espíritu crítico, su sensibilidad y el amor a la naturaleza. Barcelona, que se ha convertido en la capital económica del país, se dispone en 1888 a abrir las puertas de la primera exposición universal que se organiza en España. Les aseguro que en todo el país no se habla más que de lo que va a ser la exposición universal. Van a venir la Reina Madre, don Alfonso XIII, Sagasta. Y hay que ver lo que se ha construido. Alamedas, palacetes, grandes hoteles. Además del Gran Hotel Internacional, que fue construido en el tiempo récord de 55 días y del que solo nos ha quedado esta foto, existen otros edificios y monumentos construidos para la exposición que aún se pueden contemplar en Barcelona. La reina regente, que está acompañada por su hijo Alfonso XIII, inaugura en mayo la Exposición Universal. En el puerto de Barcelona, María Cristina recibe el homenaje de las escuadras navales de varios países invitados. Barcelona, que en 1888 tiene 500.000 de habitantes, recibe durante la exposición 2 millones de visitantes. De todas las novedades expuestas, la que más llama la atención es un nuevo invento, la electricidad. Estas grandes farolas eléctricas del nuevo estilo modernista son las encargadas de mostrar a los fascinados visitantes el nuevo avance científico que habrá de impulsar la segunda revolución industrial. Toda España espera con ilusión la llegada del nuevo siglo, el siglo XX. ¡Feliz siglo XX! ¡Feliz siglo XX! Nunca tantos, 18,5 millones de españoles han estado tan de acuerdo en algo, en su deseo de dejar atrás el desastroso final del siglo XIX. Modernización es la palabra más oída a comienzos de siglo. Los españoles asisten esperanzados al desarrollo de los últimos inventos, la automoción, la electricidad y el teléfono. La mayoría confía en que gracias a ellos España alcance el progreso. Compitiendo con los espectáculos tradicionales de las ferias, el cinematógrafo, que cumple 5 años con la entrada del siglo XX, se convierte en el espectáculo favorito de gentes de toda clase y condición. Con el cine nace la cultura de masas.
y también con el fútbol, un deporte que se pone de moda con el nuevo siglo y que tiene muy buena acogida entre los españoles. Las clases más acomodadas ponen de moda el veraneo. Los ricos abandonan las ciudades cuando llegan los calores del verano en busca del frescor de la costa. Las ciudades más apreciadas para veranear son Santander y San Sebastián, donde veranea la reina regente, María Cristina, acompañada de su hijo Alfonso XIII, que está a punto de cumplir su mayoría de edad. Enero de 1900. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños que, entre otras cosas, prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años. El movimiento sindical tiene poca fuerza al comienzo del siglo. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores, con implantación en Madrid, País Vasco y Asturias, no llegan a los 4.000 afiliados. Los socialistas libertarios, los anarquistas, tienen un gran arraigo entre el proletariado catalán y el campesinado andaluz, pero carecen de una organización estable. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, 1 peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. El cambio social más importante que tiene lugar en el siglo XX en España empieza a producirse desde los primeros años y se mantendrá hasta la década de los 70. El desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades, huyendo de la miseria. El mundo rural permanece estático, atrapado en el pasado, pero las ciudades crecen y se transforman. Ni siquiera la reindustrialización del país permite que haya trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres se ven en la necesidad de emigrar al extranjero en busca de un modo de vida. Durante el reinado de Alfonso XIII,
2,5 millones de españoles emigran a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América. La Iglesia Católica, que continúa teniendo un estatus legal privilegiado con el Estado, llega al siglo XX habiendo recuperado de manera espectacular su presencia pública y su influencia en la sociedad española. Pero el Partido Liberal, receloso del poder que ha vuelto a adquirir la Iglesia, decide introducir en su programa político el anticlericalismo de la tradición progresista. Acusa a la Iglesia de estar impidiendo el progreso del país, de predicar la resignación a los pobres y de haber bendecido la última guerra colonial. Los liberales sostienen que para que España pueda llegar a equipararse a Europa es imprescindible cortar los lazos entre la Iglesia y el Estado e instaurar un sistema moderno y laico. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales que no les deja crecer y dar paso a la nueva ciudad. El proyecto para el ensanche de Barcelona del ingeniero Ildefonso Cerdá, pionero del urbanismo moderno, plasma el modelo ideal de la nueva ciudad, racional, ordenada, higiénica y sobre todo al servicio de los ciudadanos y de su libertad individual. Pero en el momento de llevarlo a la práctica, el proyecto es parcialmente mutilado por los promotores. Todas las ciudades en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid, acometen su ensanche. En la capital de España, el hombre de negocios José de Salamanca construye el conocido como Barrio de Salamanca, otro ejemplo de la nueva ciudad moderna. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la Fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las dos tendencias en que se ha dividido la Internacional Obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. La liberalización política que lleva a cabo Sagasta durante su turno en el poder
permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años en la clandestinidad, celebrar en 1881 un congreso en Barcelona. En él adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces dos tendencias: la colectivista, partidaria de la acción sindical a través de una organización legal, y la revolucionaria, partidaria del sabotaje y de la acción directa. Sí, vamos. Hay que montar una vigilancia muy estrecha. Y si tenemos alguna sorpresa, pasar a la acción inmediatamente y sin contemplaciones. ¿Vamos? Vamos. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y sobre todo las zonas rurales de Andalucía son los lugares donde mayor implantación tiene el anarquismo. Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos, se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda, la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos empiezan a producirse. En medio de un clima de agitación creciente, en 1882 son asesinados en Andalucía 3 presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito a una sociedad secreta anarquista, la Mano Negra. El proceso judicial contra la Mano Negra es el pretexto usado por el gobierno para desarticular las incipientes organizaciones anarquistas en España. Nunca se ha sabido quién estaba detrás de la Mano Negra. En la misma exposición de Barcelona, los socialistas celebran su primer congreso y fundan su sindicato, la Unión General de Trabajadores. La UGT se encargará de llevar al mundo del trabajo las ideas socialistas y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890, los socialistas celebran por primera vez el 1 de mayo. Popularmente es bautizada como la fiesta de Nuestra Señora de las 8 horas, por ser esta la primera de las reivindicaciones laborales de las manifestaciones pacíficas que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona, donde el socialismo tiene mayor implantación. Cuando España entra en la última década del siglo XIX, nuestro régimen político está ya a la altura de los países avanzados de Europa. Con el Partido Liberal de Sagasta se han hecho realidad las aspiraciones de la Revolución Democrática del 68. Sufragio universal masculino, libertad de expresión en la prensa y en la universidad, libertad para asociarse y juicios con jurado. Pero quedan aún por resolver 2 importantes problemas: el falseamiento de la voluntad popular a manos del caciquismo y las necesidades sociales de los más débiles del sistema, la clase obrera. Barcelona, 1893. Como cada año, la temporada de ópera en el Liceo se abre en noviembre. El año que está a punto de terminar ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario que un grupo minoritario de anarquistas, partidarios del sabotaje y de la acción directa, practica en Europa como método de acción política, se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave ha sido el frustrado intento de asesinato del capitán general de Cataluña, general Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte, había anunciado una terrible venganza ante el pelotón de fusilamiento.
22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida a una espiral de violencia que acabará extendiéndose a toda España y que a lo largo de los años se cobrará la vida de varios jefes de gobierno. El país empieza entonces a poner nombre a un fenómeno que hasta ese instante desconocía: el terrorismo. ¡Qué espanto, Dios mío! ¡Una bomba! El mundo se ha vuelto loco. ¿A dónde iremos a parar? Virgen Santa. ¡Extra! ¡Extra! ¡Continúan los atentados terroristas! ¡Extra! Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo, nuestro trabajo, que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. De la burguesía crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Los trabajadores no organizados, como los funcionarios o los campesinos, ven cada vez más amenazado su ya ínfimo nivel de subsistencia. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores, la implantación hace pocos días de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos azotada por una crisis económica profunda y generalizada que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica La Canadiense. La huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un lockout, cierre patronal de todas las empresas, que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Las manos arriba, quietos, que nadie se mueva. Los anarquistas, para defenderse,
crean a su vez sus propias bandas de pistoleros. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En 7 años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. ¡Policías, quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quedáis detenidos! Para acabar con el pistolerismo, el gobierno conservador de Eduardo Dato, que cuenta con el apoyo de los catalanistas, desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día.